Yo siempre que digo que la energía que mueve el mundo no es el poder ni el dinero, es el amor. La comunicación es imprescindible y la comunicación no solo es la palabra, todo comunica. Un gesto, un espacio, un silencio, ¿no? Tener la sensación de que tienes un hijo o una hija que se te puede morir es de las peores experiencias. No dejéis nunca que alguien dibuje vuestro posicionamiento. Hola, soy Alicia Flames o Flames y esto es Feminine Flames. Hoy quiero que conozcas a Mónica Deza, una mujer exitosa y muy optimista a pesar de la historia que lleva en sus espaldas y que todavía sigue hoy vigente de acompañamiento a su hijo enfermo. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar contigo hoy. Me gustaría que fueses un poco más tú la que te presentes y expliques a nuestra audiencia quién es Mónica. Mónica es una mujer bastante soñadora, muy optimista, muy persistente, muy positiva, además de optimista, y sobre todo muy vitalista. Entonces yo creo que son las palabras que más me definen. Luego tengo muchos defectos, pero esos ya te los cuento en otro momento. Y de tu profesión que nos puedes contar para las personas que no conocen. Han dicho que eres una persona exitosa, una persona influyente. Bueno, yo soy una enamorada de la comunicación desde siempre eh, y desarrollé toda mi carrera en el mundo de la comunicación y del marketing eh, porque era lo que realmente a mí me llenaba y me gustaba, aunque mis padres se empeñaban en que fuera arquitecta, porque mis dos pasiones eran pintar, el arte y las matemáticas. Y sin embargo, después eso aplicado al mundo de la publicidad, al mundo de los medios de comunicación y del marketing, pues al final es también una combinación entre arte y ciencia, ¿no? Que ha sido la constante a lo largo de toda mi vida. Y sí que es verdad que cuando oigo que yo soy una persona de éxito, yo creo que no lo soy tanto en algunos de los aspectos de, digamos, más convencionales de la definición de éxito, y sin embargo en otros aspectos que iremos desarrollando, pero que han tomado para mí más importancia a lo largo de la vida, sí que me considero una persona afortunada. Entonces me he dedicado en resumen siempre al mundo de la comunicación y del marketing y debido luego a, irónicamente, una serie de acontecimientos en mi vida, me he dedicado todavía más al mundo de la salud y el bienestar desde mi profesión y desde hace ya muchos años también a la investigación en el mundo de la neurociencia cognitiva. Vamos a ir desgranando un poquito. Has dicho que de niña eras soñadora, sigues siendo soñadora. Sí. Eh, ¿Cuáles eran esos sueños? Bueno, pues uno de los sueños que yo tenía y que sigo teniendo, bueno, pues yo quería ver el mundo, siempre he tenido un concepto un poco de lo que se denomina trascender. Es decir, es algo que a mí desde pequeña, fíjate, yo pensaba, bueno, pasar por este mundo y no dejas huella. Entonces, siempre tenía ese concepto de yo tengo que hacer algo para dejar huella, para hacer de este mundo un sitio mejor o a lo mejor es más pequeño, pero siempre tenía eso en la cabeza. Es verdad que yo me he educado en una época en la que se parece, por ejemplo, el mundo de la mujer no se parece a la que hay ahora, lo tenemos más difícil, pienso yo, en muchos planos, pero sí que también es verdad que era un sistema en el que tú te esforzabas, estudiabas, sacabas buenas notas, entonces buscabas un trabajo, porque no se hablaba tanto de emprendimiento como ahora, y tenías éxito. Y donde ser feliz o tener éxito era vivir más grande. Y sin embargo, ese modelo para mí era erróneo y me ha demostrado la vida que es erróneo y que no hay que vivir más grande, hay que intentar vivir mejor, no más grande. A lo mejor, valga la redundancia, en vez de tener 3 coches, merece más la pena que tú puedas ver un amanecer si te gusta en el mar o que tengas tiempo de calidad para tu familia. En fin, eso por un lado. Y por otro, que el éxito no depende tanto de
tu fachada, de tu tarjeta de visita o de tu éxito, entre comillas, de meritocracia convencional, como de lo realizado que te sientas como persona, ¿no? Entonces, eso la verdad es que lo he aprendido a base de golpes también. Pero lo digo porque la gente de mi generación, sobre todo las mujeres, creo que nos hemos educado en un contexto donde eso era tener éxito. Y tú seguiste esas pautas al Y yo seguí principio. esas pautas, sí. Y además, yo he sido de la generación que mucha gente joven, si nos está oyendo, más jóvenes que en este caso que yo, no sabrá a qué me refiero, pero lo podéis buscar en internet, que se llamaba Jóvenes y Perfectamente Preparados, que era un poco una revolución que hubo en un momento, los primeros móviles, empezó a despegar toda la parte de ordenadores, de toda la parte informática, la parte digital. Y bueno, fue una época muy competitiva y donde había que tener un cierto nivel de agresividad profesional para crecer en el mundo multinacional. Y yo precisamente vi una película que me marcó mucho. No sé, bueno, aquí se puede contar de todo, ¿no? Claro, estamos entre amigas. Porque no es que sea una película de culto, pero fue una película que se llama Armas de Mujer, de Melanie Griffith y Harrison Ford, donde ella, que no era nadie, pero tenía mucha... ella venía de abajo, pero una persona inteligente, trabajadora, luchó por digamos, crecer en ese modelo de éxito profesional y hasta que lo consigue, y la película acaba con ella en un despacho, en una gran multinacional en Nueva York, y el cartel de aquella película recuerdo que era el puente en Nueva York con el río Hudson y la banda sonora era Let the River Run, esa música tan preciosa que fue la banda sonora. Pues yo, muchos años más tarde, cuando ya era directiva de una gran multinacional de publicidad norteamericana, me fui al mismo sitio, en el mismo puente en Nueva York, me hice una fotografía y se la mandé a mi madre. Y le dije, lo he conseguido, que es, he conseguido tener un despacho en Nueva York y estar ser una ejecutiva a nivel global de una empresa norteamericana, de una película que vi cuando era pequeña. Pero fíjate si te marcan a veces algunas cosas un poco, si me ocurren, ridículas, ¿no? Pero lo cuento como anécdota. ¿Y cómo te marcó la frase esa de Let the River Run? Bueno, la frase realmente no me marcó. Lo que me marcó fue, digamos, el mensaje que había en la película y luego la música, que siempre, todas nuestras vidas tenemos todos una banda sonora detrás, ¿no? Que cuando oyes esa canción, esa melodía, absolutamente a nuestro cerebro nos lleva a un momento vital específico, ¿no? Pero bueno, lo cuento por esa concepción de lo que es tener éxito que había en ese momento. Y sin embargo, luego, irónicamente, la vida me llevó a destruir, en cierta manera, todo lo que me había costado tanto construir. ¿Qué pasó a partir de entonces? Dijiste, ya lo he conseguido. Y enviaste esta foto. A partir de ahí, ¿seguiste avanzando o algo se truncó? Bueno, ya lo he conseguido, ya había conseguido. Yo siempre me marco absolutamente, continuamente retos, ¿no? Y objetivos. Ya había conseguido una fase. Luego yo tenía que escribir la otra parte, ¿no? De la película. ¿Y qué más llegó a continuación en Bueno, esta línea? Profesionalmente, pues muchos momentos muy bonitos profesionales. Em, em, la verdad es que tuve la ocasión de estar en una compañía que yo entré en prácticas y acabé siendo el presidente, y gente que a mí me enseñó cuando entré, acabé siendo yo su jefe, y clientes que me conocieron como junior, luego me conocieron como consejera delegada, y esa fue una época muy bonita donde tuve la suerte de, en un momento dado, temporal, personas ordinarias hicimos cosas extraordinarias. ¿Cuáles son los secretos para llegar a ese tipo de éxito? ¿Cómo conseguiste de tan abajo, tan arriba dentro de una organización? Bueno, yo creo que hay varios variables.
Una es ser una persona muy constante, y yo creo que nadie llega a un sitio si no sabe dónde va. Entonces, creo en la ambición positiva, no en la ambición destructiva. Es decir, que la ambición que tú consigues pasos y conseguir cosas por ti mismo, no destruyendo a otros, ¿no? Pero creo que tener una medida de ambición en la vida para todo está muy bien. Eh, Tengo cosas de serie que creo que son buenas. Por ejemplo, yo tengo mucha confianza en mí misma. Entonces creo que para conseguir a veces algo tienes que, la primera persona que tiene que creer en ti eres tú. Si tú mismo no crees, difícilmente van a creer los demás, ¿no? Mucho trabajo, mucho aprendizaje. Yo me defino como una eterna estudiante. Yo siempre estoy aprendiendo. Cuanto más creo que sé de algo, más me doy cuenta de todo lo que me queda por aprender. Entonces me gusta mucho aprender. Soy una persona curiosa. Si no entiendo algo, lo pregunto. Y me encanta aprender. Entonces, luego tienes un factor que no lo voy a negar. Tienes que tener suerte. Tienes que tener suerte. ¿Y qué aprendizaje llevas contigo de esos años antes de que cambiases el concepto de éxito? Como aprendizaje principal es que depender menos de lo que los demás piensan que puedes hacer, y saber tú o sea, qué eres capaz de hacer, aunque ahora ya no lo estés haciendo. Es decir, yo he podido hacerlo o yo puedo hacerlo. Mm, Eso es lo que más creo que es un aprendizaje. Lo segundo, la de cosas que te parecen muy importantes en la vida y de repente pasa algo y carecen de importancia. Cuéntame ese algo que te cambió radicalmente el sentido de todo lo que creías que era así. Bueno, yo básicamente pues estaba muy concentrada en esa carrera profesional. Además, yo quería una carrera profesional en multinacional. O sea, quería que nuestro equipo fuera el mejor, que nuestra agencia fuera la mejor, que España dentro del ecosistema multinacional fuéramos los mejores, y luego pues ya ir escalando pues dentro de tus objetivos que te vas marcando para ti, para tu equipo, para tu compañía y lo que fuera. Eso en la parte profesional. En la parte personal, pues también pude conseguir y dedicarme tanto tiempo porque tenía un buen equipo en casa. Es decir, tenía una pareja que me apoyaba en todo momento, tenía una familia que en el momento que yo decido ser madre, me dan un apoyo logístico, un apoyo emocional y de todo tipo. Pero mi hijo mayor en este caso nace con un tumor cerebral. Entonces, esto es algo que no estaba previsto en mi plan. Vamos, no previsto, ni me lo había imaginado. Nunca piensas, a mí no me va a tocar. Y hasta que no lo vives tampoco sabes lo que puede representar. Y esto pues empieza digamos, a desmontar ese concepto de que es tener éxito en la vida que yo tenía, ¿no? Y empieza a reorganizarte, digamos, ese puzzle de priorízame las cosas en tu vida, ¿no? En tu proyecto vital. Y ahí es donde empieza, hace que todo sea un poquito más difícil, y luego pues también te das cuenta de que a tu alrededor tienes también distintos tipos de perfiles de personas a tu alrededor, ¿no? Y yo hasta entonces un poquito más naif. O sea, tienes personas que te preguntan y quieren saber de ti porque te quieren, otras por simple curiosidad y otras para lo que pueden utilizar en contra tuya. Entonces, lo que hay que saber es cómo distinguir esos tres grupos, ¿no? Luego no cuento los que eres indiferente, ¿no? Les da igual. Pero volviendo a lo que tú me preguntabas, ahí es cuando yo empiezo a reequilibrar la balanza entre mi vida personal, mi vida profesional, que al final me di cuenta que no son dos vidas, que solo tenemos una. Porque muchas veces oigo, no, balance de
la vida personal y la profesional, no digamos tonterías, tenemos una vida que tiene muchas patas, pero no tenemos dos ni tres, tenemos una vida y solo una. Entonces hay que decidir cómo quieres vivir esa vida que tienes, ¿no? ¿Y cómo recuerdas el momento en que te anunciaron que tu hijo tenía esa enfermedad? A ver, yo lo recuerdo, lo que más recuerdo, fíjate, son sensaciones, una sensación de alarma, de alerta, de estar en peligro, porque recuerdo el día que se encendió esa alarma dentro de mí, porque todavía no se ha apagado, 30 años más tarde, ¿no? Y ya nunca la pude apagar. Ha tenido periodos con mayor intensidad o menor intensidad, pero tener la sensación de que tienes un hijo o una hija que se te puede morir es de las peores experiencias que creo que se pueden tener, ¿no? Pero se encendió otra que es voy a luchar por esto. O sea, ahora tengo un propósito en la vida y es tan fuerte porque yo siempre digo que la energía que mueve el mundo no es el poder ni el dinero, es el amor. ¿Y qué te dijeron los médicos? ¿Cómo te lo comunicaron? ¿Y qué tipo de esperanzas proyecciona esa enfermedad? Bueno, esto yo creo que aquí no, o sea, tampoco quiero entrar mucho en el detalle más médico, porque además te lo recomiendan los propios médicos, porque puede estar escuchándonos alguien que si yo empiezo a contar síntomas o tal, a lo mejor alarmo a alguien que no tiene nada que ver con la situación o la casuística que tenga de salud, pues un hijo o una hija, ¿no? O una persona en sí misma. Pero a lo que voy es que tú tienes como una fase de shock, otra que dice que es de negación. Yo la negación no recuerdo haber tenido esa fase. Si otras personas a mi alrededor sí, de no me lo puedo creer y esto tal, y por qué nos ha pasado esto a nosotros, por qué le pasa tal. Pero yo pensaba que esa fase no servía para nada. O sea, no servía para nada positivo. Ni me ayudaba a mí, ni ayudaba a mi hijo, ni ayudaba a nadie. Entonces, quizás por personalidad, esto ya no te sé decir, yo pasé a una fase 3 que era como de acción, que es qué puedo hacer yo eh, y cómo puedo contribuir tenemos esto que intentar superarlo. Y bueno, pues en esa sigo. Quizás el mundo tuyo en la empresa, ¿no? Esta actitud que, como dices tú, lo llevabas en el mundo profesional, de solucionar, de ambición, de venga. A lo mejor también en tu vida personal, en este momento tan difícil, te ha salido también, ¿no? Sí, de todas maneras, mira, yo, por contar algo más light, yo tengo muchos hermanos, ¿no? Y tengo solo una hermana, los demás son varones. Y mi hermana y yo, que mi hermana es mi mejor amiga, nos llevamos 13 meses. Entonces mi hermana es guapísima, simpatiquísima y tal. Entonces yo recuerdo cuando éramos pequeñas que venía alguien a casa y tal, y las niñas tal, y siempre decían, qué guapa es la pequeña, ay, qué simpática es la mayor, pero yo era muy gordita. Entonces yo pensé, Mónica, hay que hacer una estrategia de posicionamiento. O sea, yo no quiero ser la gordita. Entonces empecé a estudiar, y voy a ser la lista. Empecé a estudiar y tal, y no sé qué, y además voy a hacer música, y ahora voy a tocar el piano, y ahora voy a no sé qué y tal. Hasta que un día que veía que la gente dice, qué guapa es la pequeña, qué inteligente es la mayor. Yo dije, conseguida el posicionamiento de marca. Y luego me dedicaba a esto. Pero dije, yo no me puedo quedar con ese posicionamiento de lo que aparentemente los demás te intentan posicionar. Entonces, yo eso también luego lo he aplicado. Es decir, yo se lo digo cuando doy alguna charla en la universidad o en una escuela de negocios, no dejéis nunca que alguien dibuje vuestro posicionamiento, porque si no lo hacéis vosotros, alguien lo va a hacer por vosotros. Y seguramente no será el que más os guste, ¿no? Entonces, lo digo porque ese tema de decir, oye, vamos a analizar y vamos a intentar conseguir un objetivo y qué tengo que hacer para conseguirlo, sabiendo que esto también es muy importante, que no se consigue siempre. Claro. Se puede fracasar y se fracasa muy a menudo, en todo. Pero
en un No te, tema no te médico. queda otra, y en un tema médico que no depende de ti, más todavía. Ahora bien, ahí es cierto que cuando no es en ti, sino que encima es en alguien muy cercano, como es un hijo o una hija, tienes una responsabilidad de muchos tipos, pero también emocional, porque la actitud y cómo afrontas ese golpe vital, no tuya, sino la persona que lo está sufriendo. De hecho, yo ahora trabajo desde hace muchos años en ese terreno, contribuye al tratamiento, contribuye a superarlo o contribuye a llevarlo mejor. A lo mejor no te puedes curar. Claro. Y cómo yo estoy intentando situarme en ese momento, ¿no? En que das a luz de tu primer hijo y a la vez de ese regalo de ser madre, te viene este golpe, te viene un niño que no está sano 100%. Mm, ¿Cómo viviste la maternidad unido a este dolor o este shock? La verdad es una pregunta que no me he hecho nunca de cómo vivir la maternidad. Yo recuerdo que estaba totalmente centrada en intentar que se curara. Que Eso era, yo me levantaba y pensaba en eso, me acostaba y pensaba en eso, trabajaba con ahínco y tal, porque pensaba, yo tengo que ser capaz de que mi hijo tenga acceso a cualquier tratamiento actual o futuro que exista que él le pueda ayudar, que es lo que yo quería, ¿no? Lo quería con todas mis fuerzas. Eso es lo que yo, la verdad es que me recuerdo. Y luego es verdad que la mente trabaja a favor de obra, y yo creo que va enterrando la parte más, no de mí, de todo el mundo, más negativa, más dura, más de dolor, y la va suavizando, ¿no? Y entonces te deja que recuerdes las partes a lo mejor pues, más bonitas, más dulces. También es una manera de sobrevivir, ¿eh? Porque si no, sería fácil. Cuando yo oigo gente que dice, es que tengo una depresión, es que hay veces que es que tienes que luchar contra dejarte vencer y dejarte llevar, ¿no? ¿Cómo recuerdas esos primeros años con tu niño? Yo lo recuerdo como años súper felices. También he tenido la suerte que él nació con una personalidad que la sigue teniendo muy positiva. Yo recuerdo una anécdota que era, un día estaba él en la cuna, estaba recién operado, entonces claro, ya no sabían dar el alta, estaba en casa en la cuna, pero llevaba toda la cabeza vendada porque es una operación de cerebro. Y entonces yo dormía al lado de él, porque había que vigilarle y bueno, además bueno, pues tenía otros problemas de epilepsia y otras cosas y efectos secundarios. Entonces me había quedado un poco adormilada y de repente me desperté con esa alarma siempre de hoy que me he dormido, ¿qué tal? Y él estaba cogido en la cuna y por la ventana entraba los típicos rayos del sol, que es muy bonito, es que hay como si fuera polvillo. Sí. Y entonces él era muy pequeño, tenía 18 meses y tal, y entonces él se giró, lo señaló y sonrió. Y yo, que estaba ahí súper triste, pensé, o sea, este niño con 18 meses, con la cabeza abierta, no sé cuántas grapas que lleva, que acaban de darle la alta de estar ahí en un hospital metido, que le han hecho de todo al pobre, tal, y está aquí mirando los rayos del sol, sonriendo. Yo voy a estar aquí tumbada, deprimida, no le sirvo de nada. Qué aprendizaje más Bueno, increíble. esto es una cosa que interprete yo, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, pues yo seguí trabajando e intentaba también pues, llevar todo de la mejor manera posible. Y bueno, así pasaron los años hasta que llegó el momento realmente más terrible, que fue, bueno, tanto es así que tuve una segunda hija, ¿Cuántos años se llevan? 10. 10 años. O sea, hasta los 10 años estuviste dedicada a tu hijo. Bueno, yo seguía trabajando y demás, pero vamos, que tenía solo un hijo. Y él quería, me decía, estoy muy solo, yo quiero tener hermanos. Yo le tenía un poco de miedo a volver a tener un bebé. Pero bueno, pues se lo trajeron los reyes. Y de hecho su regalo fue una ecografía,
Y dijo, pues para ser magos, ¿qué cámara tan mala tienen? Pero bueno, y luego tuve a mi hija, que es maravillosa. Pero lo que quiero decir es que realmente, dentro de lo que es mi historia vital, cuando él empezó a acercarse a la adolescencia, la niña fue perfectamente sana, monísima, listísima y tal. Tampoco para ella o para cualquier hermano o hermana es fácil ser hermano de alguien que está enfermo y que necesita tanta atención, no es fácil tampoco. Pero cuando se acercaba a la adolescencia se malignizó el resto del tumor cerebral. Y ahí fue donde entramos en cuando creíamos que estábamos medio normalizada la vida, dentro de las circunstancias habíamos normalizado determinadas cosas, la vida vuelve a hacerte un requiebro y te vuelve a tirar todo por abajo, y te tienes que volver a intentar levantar, con la diferencia que ya no era un bebé que no entendía, ya era un chaval de 14 años que entendía perfectamente Lo que estaba lo que pasando. estaba pasando. Entonces, eso hacía todo más difícil. Porque una pregunta, los primeros 14 años, ¿cómo le afectaba a él el tener ese tumor? Digamos que su vida intentábamos que fuera lo más normal posible, normalizando pues, determinadas medicaciones, tratamientos, procedimientos que él tenía que seguir, evaluaciones con pruebas tipo resonancia magnética o PET-TAC o las pruebas que los doctores determinaran para hacer una evolución y un seguimiento de su enfermedad. Con este punto en el que te digo que se malignizó, y ahí ya es cuando los médicos nos dicen, señores, aquí hay que tomar una decisión. O sea, esto ya no es, esto es otra cosa. Entonces aquí hay que volver a operar, esto ya estamos hablando de otro tema, y ahí es cuando yo decido que ya es absoluto. Yo, bueno, en ese momento mi compañía, yo me iba, era una de las dos candidatas a ser presidente europeo, y que dentro de mi plan inicial aquel era otra fase que a mí me gustaba, pero me di cuenta que eso era imposible. Que no podías llevar ambas cosas. Cuidar a tu hijo. No es que no podía, es que tenía muy claro la que quería llevar. Entonces dimití, lo operamos en España y luego nos fuimos a Houston. Y esta foto del libro sería que ellos se estaban despidiendo antes de la operación. Sí, os enseñaré. Mi hijo y mi hija. Son tus hijos. Sí, son los dos. Y ellos ahí, esa foto fue el día antes de que nos fuéramos a que le operaran. Y era una operación ya de que no sabíamos el resultado. Y ahí pues fue cuando, ahí sí que fue un cambio, un punto y aparte total. Entonces ahí dimití, dejé toda la carrera multinacional a nivel profesional, porque decidí que tenía un propósito en la vida, que el proyecto más importante que tenía en mi vida era mi familia. Intentar salvar la vida de mi hijo mayor y que la educación y la felicidad de mi hija pequeña fuera lo más normal y lo mejor posible. ¿Y cuáles fueron las decisiones colaterales, además de dejar el trabajo? ¿Qué hiciste más? Nos fuimos a Estados Unidos ¿A vivir? un tiempo para buscar, o sea, para un tratamiento para él. Tuvimos que dejar la logística de la niña pequeña que se quedó en España con mi familia. Y cuando fue ya Navidad, mi hijo me dijo, no, yo quiero volver a casa por Navidad. Y volvimos. ¿Sano? No, pero sano no. Pero sí sabiendo que esto en medicina también es algo muy importante, que es no solo hay tratamientos, sino también, o sea, cuando un niño o una niña enferma, no enferman solo ellos, enferma todo su entorno, toda su familia. Y sobre todo cuando son niños, los padres tenemos, yo creo, la necesidad de intentar todo lo que está a nuestro alcance. Entonces, aunque tú busques un tratamiento, una segunda opinión, lo que sea, y no sea favorable, no curas, pero hay una parte de tu interior que sí tiene
un poquito de, digamos, de... ¿Influencia? No es que sea curativo, sino que tienes ese descanso de pensar, yo lo estoy intentándolo todo lo que con sentido común, lógicamente. Pero he conocido gente maravillosa de todos estos años y gente que de verdad ha hecho cosas espectaculares por sus hijos enfermos, desde vender su propia casa para pagar tratamientos, hasta tener 3 trabajos, hasta parejas que se rompen porque no soportan la presión de una situación tan límite, y gente que también que lo supera y gente que es absolutamente anónima. De todo lo que has hecho, ¿qué crees que le ha sanado este tipo de sanación, de apoyo de alma a tu hijo? Bueno, yo creo que a los dos, que es con lo que firma, cuando yo mando un mensaje por el móvil, sigue esa firma ahí que dice, hoy va a ser un gran día, depende de nosotros. Entonces, yo nunca le he tratado como un enfermo, yo le he tratado como alguien que la vida se lo ha puesto difícil, como una carrera de obstáculos, y que, como él dice, estas son mis cartas y con estas salgo a jugar. Son malas, no, y a lo mejor no gano, incluso puede que pierda, pero yo voy a jugar. Yo sigo en la partida. ¿Cuántos años tiene ahora tu hijo? 30 cumplido, contra todo pronóstico. ¿Y cómo se encuentra? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se encuentra él? A nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que es una persona espectacular, creo que es una persona muy positiva, desde luego tiene una fortaleza mental impresionante, físicamente tiene muchas secuelas, todos los procedimientos que él ha sufrido durante todos estos años, pero nos sorprende a todos y nos facilita a todos el asumirlos. La vida cada vez le va arrancando algo nuevo. O sea, ahora no vas a poder hacer esto, ahora vas a ver peor, ahora tienes que hacerte tales pruebas, ahora ya primero pierdo una pierna, luego pierdo la otra, ya no puedes andar. O sea, le va quitando cosas, ¿no? Y él ahí sigue. Y él sigue sonriendo cuando se despierta. Y él sigue teniendo ganas de hacer cosas. Él se marca objetivos. Él, ojo, y su hermana también, que es una parte importante, somos como un team ahí, ¿no? Soy afortunada por el carácter y la personalidad que él mismo tiene, ¿no? Porque a lo mejor con otra personalidad más negativa, más, pues la historia habría sido distinta y motivos tiene. No le faltan. Has hablado un poco ahora de la parte motora, la parte más física visible. A nivel de comunicación, ¿se puede comunicar bien? Él se comunica perfectamente, él ha estudiado psicología, él ha hecho bachillerato, su sueño es ser psicólogo de oncología pediátrica, porque él dice que él podría ayudar a esos niños a vencer el miedo, que es la barrera más fuerte que tenemos todas las personas ante la falta de salud, pero especialmente en oncología pediátrica. Y bueno, pues quiero decirte que él puede que necesite más tiempo y que necesite más tiempo para hacer un trabajo, para estudiar, porque le cuesta más esfuerzo que otras personas, pero lo vence con voluntad. ¿Y cuál es tu sueño para con él? El que él tenga. El que él tenga, yo le apoyaré. Qué bonito. Y has escrito un libro sobre la historia. Me llama la atención el título, Panambi Reta. ¿Qué significa Panambi Reta? Bueno, el libro, Panambi Reta es en guaraní y significa la cueva de las mariposas. Es una leyenda guaraní que dice que hay una cueva en Paraguay donde viven unas mariposas muy bonitas, especiales, y es el único ser vivo que vive toda su vida en silencio. Entonces la leyenda dice que si tú tienes un deseo o una plegaria que quieres que oiga Dios, se la tienes que susurrar a una de esas mariposas y que ellas se lo elevarán y entonces lo transmitirán, ¿no? Entonces las mariposas son muy bellas y viven muy poco tiempo. Entonces este libro se llama así
porque yo con la primera vez que entré con mi hijo en un servicio de oncología pediátrica, recuerdo que me temblaban las piernas de los nervios. Yo intentaba ser fuerte y aparentar, bueno, aquí no pasa nada, la verdad es que es el miedo a lo desconocido bueno. Y entonces al entrar en el hospital de día vi muchos niños calvitos, muy blancos, con sus árboles de tratamiento, riéndose, jugando, y dije, parecen mariposas, son tan lindos, Mira, a mí me parece que como que volaban, y luego al final muchos de ellos también viven muy poco, como las mariposas. Y al cabo de unos meses entré en ese hospital de día. Mi hijo ya estaba calvito, ya era blanco, ya iba también con su árbol, y tenía sentado a su alrededor a los más pequeños y les estaba contando un cuento. Entonces, él es el rey de las mariposas, por eso él es Panambireta. Qué bonita historia. ¿Y qué miedo te queda ahora, si te queda algún miedo? Miedo, no pienso en el miedo. O sea, creo que el miedo te ayuda en la vida a sobrevivir. O sea, quien no tiene miedo, realmente, o sea, ser valiente no es no tener miedo, es vencer el miedo. Entonces, pero yo no pienso muy a menudo en el miedo. O sea, yo no quiero contaminarme pensando en lo que va a pasar. Yo vivo hoy. Y vivo hoy como si fuera el último día. Hay cosas que sí que planifico, no por mí, sino si a mí me pasa algo, tal. Pero yo soy súper... O sea, yo intento vivir cada día lo máximo que puedo con las cosas más sencillas. No necesito... Porque me he dado cuenta a lo largo del tiempo que hubo un momento en que no sabía que iba a pasar 2 días más allá. Y bueno, pues eso también es un aprendizaje, ¿no? Y decir, vamos a vivir hoy, vamos a disfrutar de lo que tenemos, de amigos, de familia, de tu trabajo, de tu soledad, de lo que sea, pero hay que vivir sabiendo gestionar el miedo. Porque miedo podemos tener miedo a muchas cosas, pero no puedo estar constantemente pensando en eso porque entonces no podría vivir, me impediría vivir. ¿Este ha sido el mayor aprendizaje de estos años? ¿O hay algo más que quieras compartir de toda esta lucha que vives hasta hoy, ¿no? O sea, aprendizajes hay muchos. Hay una cosa que para mí sí que creo, y vuelvo un poco a repetir lo del principio, quizás sí, perdóname, que es ¿qué es tener éxito en la vida? Entonces, tener éxito está más cerca de ser feliz que de nada más. Cada uno necesitamos determinadas cosas para ser felices. Yo en este caso cada vez he necesitado menos algunas que creía muy importantes y he valorado más otras que a lo mejor las empiezas a valorar cuando empiezas a carecer de ellas, ¿no? O cuando están en peligro. Entonces yo eso es algo que siempre que tengo la oportunidad lo transmito. Y porque a mí me preguntan, ¿tú eres feliz? Porque como sorprendidos, ¿no? ¿Tú puedes ser feliz? Bueno, pues sí, yo soy feliz, pero la felicidad no es estar feliz todos los días a todas horas, porque eso sería, creo que alguien que no está bien del todo. O sea, si tú eres feliz todo el tiempo a todas horas, creo que no eres muy consciente de lo que pasa a tu alrededor. Pero es que ser feliz también es una actitud, hay que querer ser feliz también. ¿Crees que ser feliz también es estar en paz con uno mismo? Sí. ¿Y cómo todos estos aprendizajes, cómo los has transmitido o llevado al terreno profesional después de todo esto? ¿Cómo te has reinventado? Bueno, pues hay una parte que también voy a ser sincera. Una parte ha sido por devoción y otra por obligación. Entonces, por ejemplo, yo cuando volví a España estaba literalmente en el paro. Además, cuando tienes alta dirección, no tienes paro. Y tenía que buscar trabajo porque además una enfermedad de ese tipo es un grifo abierto en una familia, ¿no? Y bueno, pues me di cuenta que en una entrevista con un headhunter
me dijo, bueno, hemos visto que usted dimitió en una ocasión porque un hijo suyo se puso muy grave y tal. ¿Su hijo qué tal está? Digo, bueno, pues seguimos con él, evolución tal. Y si vuelve a empeorar, ¿volvería usted a dimitir? Y le dije, ¿y si yo le contesto que no me contrataría? ¿Usted contrataría a un padre o una madre que su hijo se puede morir y le dice que no dimitiría y estaría en oficina o trabajando a tope? O sea, entiendo la pregunta, pero ¿dónde queda el tipo de persona? Entonces me di cuenta que mi carrera profesional de alta dirección en multinacionales o empresas tal iba a ser muy difícil, por dos razones. Una, porque probablemente me iba a ser muy difícil reincorporarme al uso, y otra, porque yo no tenía nada claro que yo quisiera volver a esa vida después de donde venía, ¿no? Entonces, en ese momento, pues una persona que en su momento fue presidente mío de internacional, mundial, me llamó y me dijo que iba a montar una nueva división de innovación. A mí me encanta siempre la innovación y la creatividad. Y que, bueno, pues que estaba pensando en alguien para España y que había pensado que a lo mejor a mí me podía interesar. Entonces yo le dije, mira, yo tengo, para serte sincera, yo no tengo las posibilidades de la misma dedicación que tenía antes. Y él me contestó, no quiero tu tiempo, quiero tu talento. Y volví. Qué maravilla. Eso ya resonaba contigo, ¿eh? Con tu cambio de ver la vida, ¿no? Y los valores. Sí, y volví a intentarlo, estuve encantada, además en el grupo Macan, en el grupo Interpublic, que es una compañía con unas personas maravillosas, donde tengo recuerdos estupendos y tengo amigos de esa época. Pero bien es cierto que siguió siendo con un porcentaje de incompatibilidad de vida personal y también decirlo con vida profesional. Es decir, tienes que dedicarte a algo que tú sea tu sitio. Entonces, bueno, yo en ese momento tenía un cargo de vicepresidente y no me gustaba ser vicepresidente. Prefería ser o presidente o director general, pero vicepresidente no. ¿Por qué? Porque no, yo soy una persona de acción y de decisión, y son posiciones que tienes o bien por abajo o bien por arriba otras personas que deciden por ti, y creo que, oye, que es todo, yo digo que no sirvo, no que no sea una buena posición, pero ahí tiene que ser alguien que sobre todo destaque por la parte de tener mucha mano izquierda, de atemporar tal, y yo soy de acción, yo soy de infantería. Entonces yo pues chocaba a veces por un lado por otro, y yo decía, yo necesito, en la vida tienes cuatro patas, es como una mesa. Entonces yo la personal la tenía coja, muy coja. La de amigos iba bien. La de hobbies la tenía un poco coja porque mucho tiempo no quedaba. Y muy importante para mí la del trabajo. Si esa tampoco me hacía feliz, esa mesa no se sostenía. Entonces estuve unos años y de ahí decidí que mi camino era emprender y no adaptar mi vida a una posición, sino adaptar mi carrera profesional a la vida que yo quería tener. Y es lo que he hecho desde hace 10 años. ¿Y estás contenta con este camino? Sí, sí. También en ese camino, que no ha sido fácil, también me he encontrado con personas maravillosas. Yo, por ejemplo, ahora mismo, pues ha habido personas que he conocido en este camino, sobre todo en los últimos 8 años, pues he conocido, pues, por ejemplo, la empresa familiar, las empresas que trabajan con propósito y el mundo de la salud, que es al que me dedico ahora. Porque les debo algo, siento que les debo algo. ¿Y cuál es ese legado que quieres dejar? Bueno, el legado a nivel profesional, para mí, que de hecho estoy haciendo el doctorado, mi tesis versa sobre este tema, es cómo la comunicación es un agente de salud y bienestar social desde una perspectiva tecnológica. Es decir,
hay palabras que curan, hay palabras que son tóxicas, todo comunica. Un espacio, cuando tú entras en un hospital o en un centro médico o en una consulta, esa experiencia organoléptica, nunca has pensado cuando entras y dices, si es así la sala de espera como en el quirófano, por ejemplo, ¿no? O lo importante es cómo te cuentan, que eso yo lo he vivido en muchos sitios, un tratamiento, una noticia, cuando te dan algo que es esperanza y cuando una manera de decírtelo o de reflejar en tu cara, te la quita. O, por ejemplo, cuando un grupo de médicos, da igual dónde, le dijeron a mi marido que me convenciera para que dejara de luchar porque no le hacía bien a mi hijo, que yo seguía y seguía buscando opciones. Y porque él se quedó tetrapléjico porque le avanzó, se dispersó su tumor por el canal medular. Entonces, bueno, pues encontramos a un médico y a su equipo que se arriesgó a operarle y a él le dijeron las probabilidades de todo, de recuperarle las piernas, de recuperarle los brazos, de recuperarle las dos cosas, o de que todo fuera fatal o que se quedara como estaba. Y él es donde él dijo esa frase de estas son mis cartas y con estas salgo a jugar. Y yo le prometí, yo le digo que él es un gladiador de la vida. Entonces, su sueño era ir a Roma, al Coliseo. Pero claro, no nos atrevíamos a ir con toda tal. Entonces, él se lo había contado a sus amigos, que siguen siendo sus amigos, que le han acompañado toda la vida, han sido importantísimos, y ellos dijeron, si sale bien, vamos contigo a Roma. Acabamos yendo 16 personas a Roma, los padres y las hermanas, porque salió bien. Nos hicimos una foto desde el Coliseo y se la mandé a aquel equipo de médicos de Madrid que me dijo que no había nada que hacer. Y les dije, la próxima vez que le vayáis a decir a alguien que no hay nada que hacer, acordaros de Pablo. Wow, vaya legal que explicar, con todo esto de la comunicación. Qué difícil es cuando te dicen estas cosas. Yo recuerdo un caso también a mi madre, que sigue viva. En un momento, un médico me llamó y me dijo, prepárate para lo peor. Hace ya bastantes años y sigue viva. Fíjate. Pero yo esa noche no dormí de ojo. O sea, es duro, ¿no? Que te dan una noticia así, ¿no? O sea, que no me puedo imaginar por todo lo que tú has tenido que pasar, ¿no? Y la fortaleza que tienes que tener para decir, voy a creer, ¿no? Que hay salida o vamos a luchar, lo que dices tú, ¿no? Vamos a luchar. Ojo que el rol yo admiro mucho a los médicos porque su rol no es nada fácil. Y incluso yo que hablo con muchos de ellos, ellos tienen también, digamos, un precio emocional, ¿no? Y la verdad es que es muy importante cómo te comunican las cosas y a veces hay que comunicarte una mala noticia porque te la tienen que contar. Lo que yo digo es que es muy importante cómo te la cuentan, cuándo te la cuentan, esa parte que a veces pues el sistema tampoco les ayuda a ellos a hacerlo de la manera idónea. El tema de, por ejemplo, pues ahora hay disciplinas y especialidades médicas donde el rol de tener integrado en el equipo a un psicólogo o una psicóloga es importantísimo. Desde adelgazar y perder peso hasta pasar por medicina reproductiva hasta oncología. Es decir, que ahora que tanto vimos hablar de salud mental, ¿no? Pues es importantísima. Y todos en algún momento de la vida yo creo que hemos necesitado un poquito de ayuda en salud mental. Totalmente. Mónica, si tuvieses ahora delante tuyo a Mónica cuando era niña, cuando era soñadora, ¿qué le dirías después de todo lo que has vivido? ¿Qué le diría? Pues a esa nena, si me permites, gordita o inteligente, aquella nena con todo eso. Sí, gordita seguirá siendo. O sea, que has dicho tú, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Es verdad, yo creo que vine así de serie. Pero pues yo lo que... no sé si me gustaría decirle algo
porque la condicionaría, ¿no? Pero probablemente lo que más le diría es escucha más, antes de actuar, escucha, no seas tan impetuosa siempre, escucha más y quieres mucho a la gente que te quiere, pero quiéreles todavía más, ¿no? O díselo. Qué bonito. Porque luego pasa el tiempo y siempre nos ha pasado, oye, me gustaría decir, tendría que haber dicho más esto a esta persona. Mira, dentro de nada es mi cumpleaños y este año mi fiesta se llama Gracias, porque he invitado a mucha gente, muchos no pueden venir porque vamos en verano, pero hay muchas personas y muchas que no van a venir, que no pueden, pero que me apetecería decirle gracias, que decimos poco gracias, yo creo. Me ha gustado mucho lo que has dicho para una persona que se dedica a la comunicación, la parte esta de primero escuchar y luego comunicar. Todo eso tan bonito, ¿no? Como has dicho, que igual que los médicos podrían aprender algunos a comunicar mejor las malas noticias, cualquier persona podemos también aprender a comunicarnos mejor con los demás. Sí, y no solo en medicina, si es que fíjate, a veces se confunde la información con la comunicación, la transparencia con la claridad en la comunicación, pero imagínate que una información mal transmitida tiene consecuencias a nivel sociedad y a nivel personal. Una comunicación bien gestionada puede hacer, por ejemplo, imaginemos el periodo del COVID, una población con un buen nivel de información en salud, en prevención de salud y una comunicación adecuada, es una población más protegida ante una pandemia. Y sin embargo, una comunicación mal llevada puede crear pánico social, puede crear violencia, puede crear muchas cosas. O sea, la comunicación es imprescindible. La comunicación no solo es la palabra, todo comunica. Un gesto, un espacio, un silencio, todo comunica. Eso también es la magia. Es la magia, como la magia que hemos creado hoy aquí, hablando de tu experiencia. Has sido un ejemplo de una gran comunicadora. Muchas gracias. Me gustaría, ya que dices tú que tu fiesta va a ser de gracias, soy yo la que te voy a dar las gracias por habernos compartido esos momentos tan complicados que has vivido. Y para cerrar un poquito, nos gustaría regalarte esta flor. Ay, muchas gracias, pues la he visto cuando he entrado y es mi color favorito, junto con el turquesa. Es un color que me da... Buhambilla, ¿no? Sí, es un color que me da mucha alegría y es un color cálido, o sea, me encanta. Muchas gracias. Gracias a ti. Detalle. Y un placer haber hablado contigo. Gracias. Y a ti que has estado escuchando esta conversación con Mónica de hoy, me gustaría saber si te ha inspirado tanto como a mí esta historia. Y si es así, te invito a que la compartas con tus amigas, con aquellas mujeres que crees que se pueden beneficiar de esta charla. Y también te animo a que te suscribas a nuestro canal para más entrevistas como esta y nos vemos la semana que viene en otro episodio de Family Flames.